Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades ganas más. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. El trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador. Bienvenidos. El estado de excepción está por concluir. Las condiciones de inseguridad en algunos casos han repuntado. Este es un fin de semana en el cual hubo 8 muertes violentas en Santa Elena y 2 en San Vicente, frente a Bahía de Caracas, mi tierra. Y a lo largo de la semana se ha dado cuenta de otros sucesos. Querían ver que hay un rebrote de la violencia, aunque desde luego lejos de los niveles que alcanzó antes. Es tiempo entonces de un balance de los extraordinarios avances que le generó al país la intervención de las Fuerzas Armadas ante la inseguridad. Y para eso nada mejor que la presencia del ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo. Pero adicionalmente a esto, es necesario que exploremos en el futuro qué se requiere para que esto no se convierta en un estadio, sino en un estado del cual se progrese en la dirección propuesta una vez que lo primero se consiguió. Pero no es lo único. Reducir índices de violencia en los porcentajes que había prometido el presidente, mejorar los márgenes de seguridad y el resto en lo que corresponda desde luego a las Fuerzas Armadas. Hablaremos en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Es nuestro segundo programa desde el canal 24/7 en sus estudios, gentileza que agradezco. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera, en DirecTV, Facebook y YouTube, sí, en DirecTV primero, en Extreme TV Cable, es canal 15 de Vito TVO o 709 si prefieren señal de alta definición. DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión, Manaví, canal 9, señal abierta allá. Los domingos no estamos en RTU, sino en estas 2 de las mayores cableras del país. En cambio, por radio sí nos escuchan a través de Radio Centro, 101.3 FM, audio, imagen para sus plataformas digitales, a través de Candela con K, 89.3 FM en Puerto Viejo, en Riobamba, la bonita del centro del país, también es 89.3 FM, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Espero no haberme olvidado de las frecuencias de las radios, porque no tengo las ayudas que antes tenía y que voy a poner bajo la cámara. Mi memoria no es tan buena como ustedes creen. El ministro de Defensa tiene 52 años, 3 hijos, es experto en seguridad y artes marciales, tiene 20 años de experiencia en capacitación y entrenamiento de alto nivel en temas de protección y seguridad de grupos privados, Head Advisor en Tactical Defense, empresa que fundó hace más de 10 años, ha sido instructor de empresas internacionales con base en Israel y desde el 23 de noviembre
que fue posesionado, ocupa ya ese cargo. Señor ministro, gracias por acompañarnos en un momento crucial para el país, para esto que han empezado a hacer las Fuerzas Armadas y para la tranquilidad nacional que este fin de semana y a lo largo de la semana, como describí, se ha visto sobresaltada. Quiero su impresión inicial sobre estos hechos. Carlos, gracias por la invitación. Yo quiero arrancar haciendo una mención. Quiero primero expresar mi más profundo sentimiento de pesar a las familias de las víctimas de la violencia sucedida en las últimas horas. Quiero también expresarle a la familia del cabo segundo, Daniel Valencia, cuya unidad fue emboscada de la forma más salvaje y vil por un grupo terrorista, resultando en sus compañeros heridos y en el fallecimiento de él. Expresarle a sus familiares que cuentan con todo el respaldo de las Fuerzas Armadas. También decirles que él va a ser enterrado con los honores que se merece un héroe como él fue en vida. Además, expresarle a la ciudadanía que por favor comprendan el momento que estamos viviendo y que existen un grupo de hombres y mujeres de Fuerzas Armadas y Policía que están entregando la vida por ustedes. Y ahora es el momento de que ustedes les hagan conocer que ellos cuentan con todo su apoyo, con hechos tangibles. Además de eso, quiero decirle a los terroristas que no vamos a descansar ni un segundo hasta no llevarlos ante la justicia y hacerlos pagar por los actos cobardes que han cometido. Este país está harto y no tolera más este accionar bajo, y no lo vamos a tolerar. El militar que cayó en combate en el oriente fue en la emboscada de una unidad narcoguerrillera que se había introducido en nuestro territorio. Nuestra unidad era un equipo de inteligencia que estaba recopilando información y fue emboscado por un grupo terrorista que incursionó en nuestro territorio. Proveniente del norte. Así es. Ok. Lorena. Pero todo lo sí. mismo, Carlos. Esos grupos colaboran con los terroristas que tenemos acá adentro. Es una misma problemática. Lorena, empecemos ahora sí con lo previsto. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos con 3 propósitos que el ministro de Defensa destacó en su reciente comparecencia de hace 2 semanas en Radio Centro. La necesidad de permanecer en las cárceles hasta que la situación tenga un control estable, el fortalecimiento que están haciendo el SNAI para ello y el requerimiento de tecnología para mejorar los resultados. Estamos realizando ya un proceso de fortalecimiento del SNAI. Luego de eso, conforme se vayan aplicando estas medidas de fortalecimiento, vamos a ir midiendo y según eso vamos a irnos retirando poco a poco de las cárceles y el gobierno tendrá que tomar decisiones en su momento. Con respecto a las operaciones del Plan Fénix, todavía faltan varias cosas por hacer. La retoma de territorios, el control de territorios es algo que se viene pronto. El uso de nuevas tecnologías para control fronterizo y estrategias que vengan de acuerdo a estas nuevas tecnologías. Tenemos algunas de estas 3 definiciones. La retoma del territorio del control es algo que se viene pronto. ¿Qué quiere decir con eso? Estamos haciéndolo, Carlos. Retomar territorios que antes estaban controlados por los grupos terroristas. Se está ejerciendo soberanía allí, pero los militares no se quedan allí. Liberan el territorio, recuperan la acción del Estado y se van. Es correcto. Por eso estamos hablando de tomar ya control de territorios, no solamente hacer intervenciones, sino igual que en las penitenciarías, en vez de ingresar a hacer intervenciones, establecer ya un control permanente. ¿Qué debemos entender por un control permanente? La presencia de Fuerzas Armadas durante más tiempo hasta que el Estado pueda entrar con el resto de instituciones para hacer lo que alguna vez dijiste que te causaba gracia, lo del tejido social. La reconstrucción del tejido social, empezar eso. Sí, porque es el terminajo que tanto se usa ahora cuando antes equivalía a combatir la pobreza. Carlos, es que es importantísimo. Si tú quieres de verdad disminuir la delincuencia en un país, necesitas trabajar sobre la prevención, el control, la persecución, la rehabilitación y el resarcimiento del delito. Desde luego. Todas importantes. Pero eso no corresponde a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada viene, limpia el terreno, para decirlo algo, desbroza, para decir los montubios de Bahía. ¿Y quién siembra? El Estado. Ok. ¿Han coordinado eso ya, señor ministro? Porque si no, el reclamo va a seguir a una presencia permanente de los militares y en todos los lugares que se ha intervenido es imposible.
Es correcto, no podemos estar en todas partes, Carlos. Pero sí, esa es la idea, empezar a tomar el control de los territorios para lograr que el Estado empiece a ganar terreno, crear espacios seguros que permitan el desarrollo de las personas y tengan otras opciones que no sean el meterse a una pandilla. O ese ¿Y tipo tienen de ya un proyecto para eso? Porque si lo tienen, no lo han dado a conocer, solo el objetivo de empezar la reconstrucción del tejido social. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Salud? ¿Qué va a hacer el MIES? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Producción? Yo el otro día hablaba de que se puede recuperar la idea que tenía la familia Novoa en sus campañas, en llevar caravanas de salud donde iba. Ahora, con todo el aparato del Estado a su disposición, pueden llevar caravanas de recomposición del tejido social. Es correcto, Carlos. Está dentro del Plan Nacional de Seguridad Integral, ¿sí? Pero ahí participan otras instituciones del Estado. No yo puedo lo hablar por llamaré yo todas. para explicarme, pero Sí. esa fase está prevista. Sí, por supuesto. Explíqueme lo otro que mencionaba ahí. Están capacitando al SNAI para que en determinado tiempo se queden en las cárceles. ¿Eso significa que saldrán ustedes? En algún momento vamos a hacer esa medición. Termina el fortalecimiento del SNAI, vamos a medir, empezando a salir de a poco, cuánto podemos salir. Ahora, Carlos, el tema del control con presencia de personal, con humanos, no es lo óptimo. Es la tecnología la que debe de dar el control en las cárceles. Porque el humano puede fallar, el humano se puede corromper, el humano termina decayendo en los procesos y procedimientos. La tecnología no. Por eso viene la construcción de las nuevas cárceles. Eso es parte y el comienzo de nuevas tecnologías para el control carcelario. Ok, eso solo aplicado a cárceles y a Fuerzas Armadas. Para tecnología que hay, hemos visto la donación a la policía o la compra, en este caso de chalecos, de armas, de municiones, cascos balísticos, en fin. Y para el trabajo durísimo de ustedes, por ejemplo, se habló de que nos podrían dar los Estados Unidos 5 Black Hawk helicópteros. ¿Están previstos ese tipo de contribuciones o va a seguir la Embajada de los Estados Unidos haciendo grandes inauguraciones, dándonos 2 trajes antiexplosivos que valen $1 millón cada uno? Carlos, las contribuciones de países amigos, la mayoría son en temas de compartir experiencias, entrenamiento, capacitación, intercambio de información. Eso es lo que obtenemos. Sí tenemos también la opción de compra de equipos a precios reducidos y algunas donaciones. Pero eso no es que va a venir un país a reforzar todas las capacidades de Fuerzas Armadas. ¿Algunas donaciones como cuáles, señor ministro, por ejemplo? Bueno, recibimos recién unos camiones, recibimos motores para la Fuerza Naval de la generala Richardson cuando vino. La compra del C-130 que acaba de llegar, si bien no es una donación, fue a un precio muy bajo. Sí tenemos ayuda de otros países en ese sentido. Estados Unidos se había Carlos, comprometido a más. Pero Carlos, aquí quiero resaltar algo. Primero, el equipo no es lo más importante en una confrontación. Existen 4 factores que determinan la victoria cuando tú te enfrentas a un enemigo. El primero es el equipo. El segundo es la habilidad. El tercero es la táctica, en orden de importancia. Y el cuarto y más importante es la mentalidad combativa. Si bien nuestro enemigo podría tener más y mejor equipo, jamás tendrá la habilidad, la estrategia y la voluntad férrea y la mentalidad combativa de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Eso se ha ratificado en las estadísticas. 92% de apoyo, ni en la guerra tuvieron las Fuerzas Armadas. Y debo destacar que es bajo el liderazgo de un civil que no tiene antecedentes militares, como algunos reclamaban, y tampoco es bajo el liderazgo de un militar en servicio pasivo. Lorena. En varias declaraciones, y en este caso en RSE Informativo, el presidente de la República ha sido enfático respecto al nivel de riesgo que él y la fiscal corren. A pesar de lo cual reitera que si es amenazado, amenazará el doble para mantener a raya al crimen organizado, hasta que se consoliden todas las herramientas necesarias en esta lucha. Nosotros le declaramos la guerra a estos grupos criminales que operan en estos lugares, que se identifican de esta manera, que han cometido estos delitos. Sí le estamos poniendo rostro, y sí tenemos los rostros, y enseñamos los rostros de los criminales. Me quedo encerrado en mi cuarto llorando. Imposible, pues. Me toca todos los días apretarme bien los pantalones, apretarme bien los huevos y seguir fuerte el día siguiente. Y pues si me amenazan, los tengo que amenazar el doble. No me queda otra.
Tengo 18 millones de ecuatorianos que necesitan paz, que necesitan progreso. Ya no queda otra. El gobierno está que le da todos los recursos a la fiscal para que ataque. Le da a los policías, le da los informes del CIES, le pone la UNACE. La cantidad de amenazas que hemos recibido la fiscal y yo, los dos, es porque los dos estamos luchando para cambiar este país. Si esa es la decisión, señor ministro, ¿por qué el patrullaje de las Fuerzas Armadas no es más visible, salvo en los lugares intervenidos, con lo cual se pierde el efecto disuasivo? Carlos, dos cosas al respecto. La primera, escucho decir que los patrullajes de Fuerzas Armadas han disminuido. No han disminuido. El tema es que al principio era la novedad. Todo el mundo lo filmaba, te tomaba fotos, compartía, se viralizaba. Ahora seguimos haciendo lo mismo, la gente ya no lo está tomando como algo novedoso. Eso primero. Segundo, la presencia, Carlos, si bien es importante, porque la disuasión es importante, sirve para ciertos tipos de delitos. Hay otros tipos de delitos, sobre todo los del terrorismo, en el cual tener presencia en un lugar no es de gran ayuda. Todo lo contrario, es de una ventaja de posicionamiento. Claro, es poner en alerta al enemigo, entre otras cosas. Correcto. Para ese tipo de delitos, lo que tenemos que trabajar es sobre inteligencia, son capturas de objetivos de alto valor y empezar a mermar estas estructuras en su aparataje logístico, en su financiamiento, etc. Ahora veamos en cambio otra estadística, cerca de 13.500 presos en este periodo y nada más 3.700 armas incautadas, que es lo que les corresponde a ustedes en los operativos. ¿Por qué una desproporción tan grande? Carlos, primero no me diga nada más, que 3.000 armas no es cualquier cosa. 3.000 armas significa... 3.700. 3.700 armas significa... Ya son más, ¿eh? Esa estadística es un poco antigua. Eso significa el haber impedido que se cometan cuántos crímenes, cuántos asesinatos, cuánta destrucción de familias ecuatorianas. Son las cifras ocultas las más importantes, las de lo que se previno. Ahora, ¿por qué hay una disociación entre una cifra y la otra? Sí. Porque no todas las personas que son detenidas son por tenencia ilegal de armas. Muchas son por asociación ilícita, otras son por narcotráfico. Y a la vez, ¿no le desconcierta el porcentaje bajo de los acusados de terrorismo allí? Más o menos 2.5%. No le voy a preguntar del porcentaje de juzgados condenados, porque ese es el tema de la justicia. Pero ¿por qué tan pocos, si hay 22 bandas terroristas, como dijo el presidente, tan pocos de los encontrados y acusados son señalados por terrorismo? Carlos, porque es importante precisar que no estamos judicializando el que tú tengas un tatuaje, ¿sí? Sino que estamos judicializando el hecho de terrorismo. Entonces, es decir, tienen que encontrarlos. Tenemos que probar infraganti o en flagrancia. O tener el trabajo investigativo adecuado para poder comprobar el crimen de terrorismo. Hay ahí otra cosa importante respecto a la complejidad de lo que está haciendo las Fuerzas Armadas ahorita, que ha decepcionado a muchos que veían una masacre que se venía ahora porque intervenían las Fuerzas Armadas y esperaban 5 muertos todos los días. Cuando más en este tipo de intervenciones han habido en este periodo, entre 5 y 7 abatidos. Porque, como decían, las Fuerzas Armadas están entrenadas para matar al enemigo, no para capturarlo. Esperaban que eso fuera a suceder. Se quedaron con las narices largas. A pesar de eso, algunos han reclamado por violación de los derechos humanos y una que otra patada allá o mañana un maltrato por acá. Lorena. Un reportaje de Gregory Rosero de Teleamazonas el jueves por la noche en su noticiero estelar deja muy en claro por qué es tanta la satisfacción con la actuación de las Fuerzas Armadas hasta ahora en el estado de excepción. Y son muy altas también las expectativas tras logros tan significativos como la cárcel de Esmeraldas. Esta era anteriormente la cárcel de Esmeraldas. Esta es ahora un verdadero centro de rehabilitación donde los presos pagan sus condenas. Esta cárcel es considerada la 4ª más peligrosa del país.
Es así que bajo estrictas medidas de seguridad junto a nuestro equipo nos alistamos para ingresar. Los militares nos dicen que no nos alejemos por seguridad y que debemos portar un chaleco por protección, aunque la situación esté controlada. En una pizarra tienen el número actual de presos y en un cuaderno realizan el registro de las personas autorizadas que se encuentran en este centro de privación. Toda la actividad administrativa se está llevando con normalidad. En horas de la mañana de este jueves, un amplio contingente de militares y policías ingresaron a esta cárcel para realizar una requisa, en la cual no se encontraron novedades. Se da un trato justo, respetando siempre los derechos humanos. Aquí anteriormente se encontraba recluido alias Santos, líder de una importante organización delictiva, quien tiene fotos con el exdirector de la cárcel, pues él cobraba $10 semanales a los presos por su estadía, lo que quiere decir un aproximado de $14 millones mensuales que ingresaban a las economías criminales. No obstante, los militares tienen el control total y están listos para hacer el uso progresivo de la fuerza si es necesario. Los reos continúan bajo un régimen militar. La gran mayoría ya no se identifican con ningún grupo terrorista y piden a los militares que ya no se vayan. Ellos tomaron el control de esta cárcel desde la declaratoria del conflicto armado interno el pasado 9 de enero, lo que ha permitido que la calma vuelva a la ciudad, ya que desde este lugar se ordenaban las extorsiones, los secuestros y atentados que ocurrían en las calles. Ahora entenderán ustedes por qué la expectativa es enorme respecto a lo que está haciendo las Fuerzas Armadas, consiguiendo, entre comillas, milagros como ese en Esmeraldas. En 2 meses han transformado una cárcel en una operación casi modelo. Tanto que los reclusos, no solo los ciudadanos de afuera, piden que ellos se queden. Usted ve que la expectativa es enorme, descomunal, y el compromiso así de grande. Por lo mismo, se teme que el traslado al SNAI, por mucho que sea gradual y un proceso de capacitación, destroce esto que se ha avanzado, aún con la tecnología que van a aplicar. ¿Cómo van a enfrentar ese reto? Carlos, primero decirle que lo que vimos en el video pasa en todas las cárceles donde está la presencia de las Fuerzas Armadas. No en igual proporción. Yo las he visitado. ¿En la Tacunga pasa lo mismo? Estuve hace 3 fines de semana acá en los CPLs de Guayaquil, en la regional y en la penitenciaría. En la penitenciaría, igual. Claro, el berraco que tenemos en Esmeraldas es impresionante, pero... Tiene mucho que ver también con el liderazgo que Tiene pone mucho ahí. que ver con el liderazgo. Ok. Sí. ¿Y qué hacemos? O sea, si ustedes han llegado a ese nivel de control y optimización del funcionamiento, respetando los derechos humanos, generando civismo, sanidad, evitando la extorsión interna, que los alimentos le lleguen, ahora van a decir, aquí está la muestra, nos vamos. Carlos, definitivamente primero reafirmar el compromiso. Ya lo he dicho antes, lo ha dicho el presidente, lo dijo el almirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto. Fuerzas Armadas va a continuar en las cárceles durante el tiempo que sea necesario. Indefinidamente, pero deme un marco. Eso debe ser por lo menos 1 año más. El tiempo que sea necesario. ¿Cuál es a su juicio el tiempo que sea necesario? Carlos, a mí no me gusta especular. La especulación es infinita. En combate no se especula. ¿Sí? Por lo tanto, no especulemos y esperemos a que los resultados estén palpables y ahí hacemos el análisis y tomamos la decisión. Se nota que ha aprendido que su rol es también político. Lorena. Cuando volvamos, la opinión de un experto en táctica antiguerrilla y análisis de estrategia respecto a lo que se requiere para consolidar lo avanzado. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. El trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador.
Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que este programa tiene reprise 48 horas después en OnePlus, Canal 14. El mismo número en todas las cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Pero, como dije, 2 días más tarde y a las 6 de la mañana. Eso sí, apenas termina, el periódico digital Ecuador en Vivo sube a su portal principal y página de noticias un resumen. En Estados Unidos, salimos por Macro Digital en simultáneo. Y una cuestión adicional es Nina Radio, Puyo, reprise al día siguiente, 13 horas. Y ya vi mejor el número que parecía 7 es 1, 104.7 FM. Un detalle pequeño suelto, noticioso. Hizo trascendente quien dice que es la hija de uno de los que se fugó de la cárcel de Riobamba. Colompico. De que su padre había sido eliminado y que lo habían encontrado en una finca. ¿Es correcto eso? Eso es algo que hasta el momento no podemos corroborar todavía, no lo podemos afirmar. Estamos en la investigación. Y a propósito del tema, sabiéndose o creyéndose que muchos de los líderes de bandas se fueron a refugiar en el campo, fincas, haciendas de la montaña, ¿está en los planes de las Fuerzas Armadas incursionar hasta allá? Carlos, los estamos buscando hasta en los confines de la tierra. Ahora, cuando estás más cerca de tu enemigo, haz creer que estás más lejos. Muy claro. Para que vean lo complejo y lo importante que es tratar este tema sin ir más allá de lo que periodísticamente uno quisiera. En algún momento, la urgencia y la oportunidad de información puede conspirar contra el objetivo principal. Y yo sí lo entiendo. Lorena. En una entrevista reciente de hace 2 semanas en el programa Veraz de Carlos Vera, el experto en táctica antiguerrilla y análisis de estrategia Luis de Guzmán evaluó así la situación actual y hacia dónde debería apuntarse en el futuro. Yo estoy convencido que la capacidad profesional de la policía y de los militares es proba, pero no tienen los elementos suficientes para el ejercicio de esto. Hay algo muy complejo. El haber esto decretado como un conflicto armado interno significa que los objetivos se diluyen y se camuflan dentro de la propia sociedad. Es decir, hoy por hoy, si hay una persona que jamás ha sido detenida pero que está cometiendo un delito y le pasas la huella digital, como no está dentro de la base de datos, no existe. Para combatir el crimen organizado, lo ideal, tengo que mencionarlo, sería que todos los poderes del Estado estén articulados, pero aquí es muy difícil porque sabemos y vemos que se contraponen y se atacan unos a otros. Pero sí, el Poder Ejecutivo puede contar con todos sus ministerios a quienes no solamente les compete, sino que les incumbe esta situación. Ya hablamos de cómo se va a hacer esa articulación del Poder Ejecutivo en una segunda fase de este plan. De lo que no hemos tratado es cómo logró usted esa cohesión de fuerzas que por lo menos simbólicamente nunca hemos visto antes. Que un militar se abrace con un general de policía. ¿Ya? El militar es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el policía, ese día en esa ceremonia, era el comandante general de la policía, César Zapata. ¿Cómo se logró eso? Carlos, yo creo que parte del éxito es precisamente que haya un civil a la cabeza del Ministerio de Defensa y una civil a la cabeza del Ministerio del Interior. Es un liderazgo diferente. Es un liderazgo de puertas abiertas, de comunicación de 2 vías. Y esa unión que tenemos, todo el gobierno está unido de esa misma manera. Y esa es la unión que estamos transmitiendo cada uno en sus instituciones a sus tropas. Ya que entramos en eso, ¿cómo superó usted en unos casos la sorpresa y en otros casos el rechazo que al principio hubo al conocer sus antecedentes por la nominación como ministro de Defensa? Inclusive, esto usted no lo puede confirmar, pero yo sí lo sé, el propósito interno de algunos de bajárselo rápido. Bueno, la verdad a mí me tenía sin cuidado ese tema. Yo estaba esperando simplemente tener la oportunidad de probarme y probarle a las personas de lo que era capaz de hacer.
A mí me recibieron lo que yo vi, al menos en mi comando conjunto, que le mando un saludo a mi Dream Team. Me recibieron con brazos abiertos. ¿Qué le van a hacer muecas a usted? Usted es el jefe de ellos. Bueno. Por Dios santo. ¿Ya? Usted ya habrá visto que hay dobles discursos en algunos casos. Va más allá de eso, Carlos. Nosotros nos encargamos de seleccionar un grupo de personas que fueron seleccionadas por sus cualidades y por su trayectoria. Pero hay una cosa clave. Y no por un cálculo político. Hay una cosa clave. La decisión de relevar a las cabezas y a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Cuando el presidente lo llamó a decirle esa decisión, ¿cuál fue su reacción? Mire, eso es algo que lo analizamos entre los dos. Simplemente ¿Usted pensamos... participó en esa decisión? Sí, en la decisión de escoger las personas también. Pensamos que era necesario un cambio. Yo no voy a hablar de lo que hicieron o no hicieron nosotros. Yo tengo un profundo respeto por todos los miembros de Fuerzas Armadas, tanto activos como pasivos. Simplemente pensamos que era hora de tener gente nueva para esta nueva misión que íbamos a enfrentar. Por lo visto hasta ahora ha funcionado. Prosigamos en el examen de algunos aspectos vinculados con seguridad, Lorena. Tras un reportaje de Ana María Cañizares, corresponsal de CNN en Ecuador, mostró las paradojas y los logros del control de las Fuerzas Armadas en la cárcel de La Tacunga. Obtuvo también testimonios dramáticos de los reclusos que explican el porqué de su satisfacción con la intervención de las Fuerzas Armadas. Antes, estos grupos que pertenecían a bandas tenían más privilegios que las personas que no pertenecían a estos diferentes grupos. Muchas veces había maltratos, habían extorsiones. Muchas de las personas recibían golpes diariamente si no daban una cierta cantidad de dinero. Por la comida a veces uno se pasa $500, $600 al mes. Por seguridad a veces a uno les pedía $1,000, $2,000 y uno tenía que pagar. O si no, había muchos maltratos y la familia también afuera corría riesgo. El éxito obtenido por ustedes, iba a decir, por nuestras Fuerzas Armadas en las cárceles, ha hecho que pasemos de soslayo lo que está pasando y sigue pasando en la frontera. ¿Cómo es posible que haya existido en Esmeraldas un laboratorio que ustedes desmontaron recién dentro de Esmeraldas con la capacidad de producción de 15 toneladas de droga al mes, y que cuando entran a la intervención, a la destrucción del laboratorio, hayan uno solo o dos individuos que capturan? Carlos, eso no es más que una prueba más del trabajo que viene haciendo Fuerzas Armadas. Y de que alguien está delatando lo que van a hacer, porque solo encontraron a dos allí. La fuga de información siempre existirá y me gustaría retocar el tema precisamente de la información una vez que terminemos de analizar esta pregunta. Pero es el trabajo de Fuerzas Armadas, sí, fuga de información siempre habrá. No solamente esos eran 2 cristalizaderos, 16 laboratorios. Es un trabajo interminable, incansable. Y cuando tengamos los medios para tener más tecnología en el control fronterizo, eso va a mejorar aún más. Okay. ¿Qué es lo de información que usted quería acotar? Mire, la gente a veces no comprende. Yo quisiera aprovechar para hacer entender al pueblo ecuatoriano. Sí, con franqueza y claridad. Y un poco a los medios de comunicación también. Cuando se va a cometer un atentado terrorista, los terroristas siguen lo que se llaman las fases del atentado criminal. Esa primera fase del atentado criminal es la recopilación de información. Un sistema de seguridad eficaz debe poner todo, si bien trabaja en todas las fases del atentado, pone todo su esfuerzo en impedir esa recopilación de información, porque si no me toca actuar sobre la ejecución. Se da la confrontación, se pierden vidas humanas, la confrontación siempre traerá consecuencias. Entonces, si tenemos todo un aparataje para guardar la información, compartimentalizar la información, hacer contravigilancia, contrainteligencia, no va a venir alguien a los medios a coger y hablar y decir y borrar con el codo lo que hicieron con la mano. Entonces, el manejo de la información es muy importante y los medios tienen un papel que es esencial en eso. Entender y comprender. La mayoría de los medios son serios, como los que usted maneja, pero existe también los que buscan el clickbait o la noticia de sensación, y ellos deben de entender que debe haber un manejo de la información. Yo quisiera combinar a los medios a que se unan a esta lucha de Fuerzas Armadas, para que hagan el trabajo de mantener la información confidencial. Quisiera combinarlo usted, Carlos. Cuento con el apoyo de Carlos Vera para esta batalla contra el terrorismo, desde su trinchera.
Frontalmente. Si es así, Carlos, yo le voy a entregar la moneda del Ministerio de Defensa como una muestra de que usted ahora es un soldado más que va desde su trinchera a arrimar el hombro junto a Fuerzas Armadas. Y se la voy a entregar como se hace tradicionalmente con un apretón de manos. Le agradezco, señor ministro. Es un honor, la verdad, y es un compromiso. Y ya van a ver ustedes que el apoyo a la labor de las Fuerzas Armadas no significa sacrificar la crítica, sino comprender los niveles hasta donde se debe llegar en esto. Recuerden que estamos en conflicto armado interno. Recuerden que estamos en estados de excepción, que estamos en una guerra. Esto es una cosa similar a las dos batallas o guerras que tuvimos en la época contemporánea, desgraciadamente, con el Perú, en el 81 y en el 95. Y que las restricciones a los medios en aquella época fueron mucho más altas que las de ahora, y que ahora en los estados de excepción no se ha restringido la libertad de expresión. Entonces, no solo que no podemos abusar de eso, sino no hacerles el juego a los que abusan de eso sin ser medios de comunicación convencionales o serios, los llamados medios digitales, no todos en algunos casos, los influencers y cualquier ciudadano que ahora con esta herramienta es un comunicador y puede llegar a tener un medio de comunicación. Prosigamos, Lorena. Y a propósito del reportaje de Ana María Cañizares, corresponsal de CNN en Ecuador, vean ustedes una visión más amplia de lo que ella registró allí. En la cárcel de La Tacunga, ubicada a 1 hora y media de Quito, las Fuerzas Armadas intentan retomar el control de un espacio que parecía perdido, pues los grupos criminales ganaron tanto terreno que se quedaron hasta con las llaves de las celdas, según relatan militares que cuidan por seguridad su identidad al interior de esta prisión. Rompieron candados, rompieron seguridades, rompieron puertas magnéticas, dañaron todo ese sistema y vulneraron esa seguridad y pudieron ingresar a todo lado. Llama la atención ver a algunos reos haciendo ejercicio bajo la dirección de los militares, una especie de régimen disciplinario donde se canta el himno nacional muy temprano, se borran dibujos alusivos a los grupos criminales, se organiza la limpieza y la entrega de comida. Al ingresar al pabellón de mediana seguridad, los militares muestran videos de cómo en este espacio, ahora desalojado, los presos adecuaron jacuzzis, mobiliario, conexiones a internet, organizaban fiestas y visitas, obtenían armamento, comida especial y decenas de bebidas alcohólicas. Los ciudadanos esperan que el presidente Daniel Noboa mantenga a los militares y a la policía en las cárceles, tal como lo ofreció mientras siga vigente el estado de excepción. Fíjense ustedes lo importante de este reporte de Ana María Cañizares para CNN Internacional. Ella es la corresponsal de esa cadena en Ecuador. Desgraciadamente no tuvo la misma difusión ni iba a tenerla, porque es menos espectacular, que el intento de secuestro en TC Televisión, que tanto daño hizo a nuestra imagen externa y sobredimensionó la amenaza interna. Pero la trascendencia de estos elementos está recomponiendo la proyección del Ecuador afuera. Ahora, volviendo a la frontera, usted mencionó o insinuó que hasta que tengamos mejores elementos tecnológicos no podemos filtrar más el paso de la droga de lo que se hace con los sitios porosos 32, 45, los que sean. ¿Cuándo dispondremos de esos elementos tecnológicos? Carlos, no se puede tapar el sol con un dedo. Todo el mundo conoce el estado en que recibimos las arcas del Ecuador. Ahora, pasó la ley económica urgente. Vamos a tener más recursos. Y eran importantes estos recursos. Hasta aquí hemos venido haciendo el trabajo a punta de esfuerzo, sacrificio y voluntad. Pero con los recursos vamos a poder. El presidente Noboa es consciente de las necesidades de fortalecimiento de las capacidades del ejército ecuatoriano y nos está brindando toda la ayuda necesaria. Tenemos algunos elementos de juicio más adelante justamente sobre eso, en algo en lo que yo he insistido mucho, cooperación internacional. El año pasado quedó claro que le habíamos evitado a Europa que lleguen 9.000 millones de dólares en droga. Y a mí la ayuda de Europa me parece muy significativa, simbólicamente, pero muy insignificante realmente. Lorena. Cuando volvamos, 3 opiniones distintas sobre el conflicto armado interno que enfrenta Ecuador. La de la fiscal general de la Nación,
el embajador de Italia en nuestro país, y el del general en servicio pasivo Paco Moncayo Gallegos, héroe del CENEPA. Yo soy aquí, es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. En la consulta tenemos una herramienta para completar y fortalecer el rol que está jugando hasta ahora las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ven ustedes la pregunta que se hace sobre ese tema allí? Carlos, si me permite, empiezo contándole una anécdota para contestar esa pregunta. Dele. Cuando yo recién asumí el puesto de ministro de Defensa, fui a visitar las unidades. Y a la primera unidad que fui me hicieron una demostración de los medios, equipos. Y yo dije, no, yo quiero hablar con la tropa, quiero ver las necesidades. Los reuní a todos y dije, ¿qué necesitan? Esperaba que me digan que reparen alguna cosa, no sé. Listado de cosas, sí, no, pedido. Y levanta el primero y me dice, yo voy a hablar en nombre de todos mis compañeros. Lo que queremos es saber si vamos a tener respaldo cuando salgamos a proteger al pueblo ecuatoriano. Un soldado les pidió eso de la tropa. Eso es lo que ellos sentían. Sentían la necesidad de proteger al más fuerte, al más débil. Eso está innato en ellos. Dicho esto, le quiero contar también que Fuerzas Armadas y Policía Nacional, el bloque de seguridad, trabajó en la construcción de las preguntas, ayudaron activamente. Estas preguntas tienen una importancia enorme. Carlos, y si me permite, lo llevo por un viaje estratégico de análisis a una de estas preguntas. Dele. Cojamos como ejemplo la pregunta de que policía y Fuerzas Armadas puedan utilizar el armamento que incautan. ¿Usted sabe, Carlos, cuál es la diferencia entre un general sabio y un general necio? No. El general sabio comprende que la alegría del pueblo es el alimento y que cuando una campaña militar se extiende pueden escasear los recursos. Por lo tanto, el general sabio hace propio los recursos del enemigo. Cuando usted captura el equipo del enemigo, ese equipo tiene 3 veces el valor del que usted adquiere. Y cuando las tropas reciben una recompensa por el equipo obtenido en batalla, se motivan. Por lo tanto, esa pregunta que parece tan simple nos da una ventaja de equipamiento, una ventaja logística y una ventaja, la más importante de todas, levantar la moral de la tropa. Frente al enemigo. Ok. ¿Entienden ustedes la importancia de las preguntas de la consulta, en especial de estas, con la visión estratégica del ministro de Defensa que acaba de explicar? Lorena. En un evento internacional que reunió a la fiscal general de la Nación, al presidente de la República y otros delegados de la Unión Europea en Ecuador, en la Universidad Andina, la doctora Diana Salazar fue optimista respecto a que no estamos perdiendo la batalla, pero dijo qué condiciones se requerirían para ganarla definitivamente. La fuente Ecuavisa. No hemos perdido la batalla, pero esto solamente lo vamos a lograr con la unión, no solamente del Estado, sino de todos, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de toda la ciudadanía. Debemos romper el miedo y la mafia no nos va a vencer. Ahí tienen ustedes una reiteración, que es una invocación para poner en práctica por parte de todos los sectores del Estado bien enfocados. Ahora, a propósito de la cooperación internacional, Lorena, esto. En el mismo evento internacional que vimos en el medio Ecuavisa, el embajador de Italia en Ecuador dijo que la Unión Europea veía este conflicto en nuestro país como algo suyo, que le afecta indudablemente, pero sin embargo la cooperación de estos países hacia el nuestro no tienen la celeridad, el volumen ni el alcance que logran las palabras en sus discursos.
Lo que pasa aquí en Ecuador nos afecta enormemente en Europa y en el resto del mundo. Así que esta batalla, este conflicto interno de aquí es también nuestra batalla. La democracia no puede perder. Y para que no pierda, es necesario que siga defendiendo el imperio de la ley. Y a mí, señor ministro, disculpe, yo sé que diplomáticamente usted no puede decir esto, me corresponde a mí. A mí, sin que necesariamente comparta mi opinión o mi visión, esto me tiene hasta aquí. O sea, esos compromisos de apoyo, de elogio, de buena voluntad, de que sí, vamos a respaldarlos, etcétera, bla, bla, bla. Qué lindo. ¿En qué? ¿Cuándo? Como decía Lorena, ¿cómo? ¿Con qué celeridad? ¿Con qué profundidad? ¿De qué países se espera que la cooperación, no solo financiera, facilitadora, descuentos, pueda ser en la parte estratégica militar más rápido? Aparte de Estados Unidos, cabe esperar de eso, por ejemplo, de Israel, cabe esperarlo de Inglaterra, cabe esperarlo del embajador de Italia, a quien acabamos de escuchar. Carlos, lo más importante en este sentido es la colaboración con nuestros países vecinos. Nosotros ya estuvimos en la CAN hace poco y llegamos a lograr el plan de acción resolutiva, el cual hace que tengamos colaboración estrecha en operaciones tipo espejo, con Colombia y Perú, en el intercambio de inteligencia, de información, no solamente información migratoria, sino también financiera. Todo eso se viene, ya están los planes puestos en marcha y están arrancando. Parte de eso, por ejemplo, fue lo que el gobierno peruano hizo, que encontró el arma con la que se habría asesinado a Fernando Villavicencio. Es correcto. Y las operaciones, Carlos, tipo espejo con Colombia. Tenemos sectores donde son permanentes todo el año. Otros sectores donde son 30 o 60 días seguidos y esto se repite durante todo el año también y eso nos ha dado también la captura de objetivos de alto valor. Ahora, quiero definiciones rápidas de usted sobre 3 temas puntuales. Ya le haré preguntas de sí o no al final, Lorena. ¿Qué se puede hacer para aumentar la detección de pistas clandestinas por parte de la Fuerza Aérea? Ya lo estamos haciendo, Carlos, y es el trabajo conjunto de inteligencia del bloque de seguridad. No solo trabajamos de la mano Policía y Fuerzas Armadas, también intercambiamos ya inteligencia e información. ¿Cuándo se puede hacer interdicción aérea? Es decir, derribar naves, avionetas usualmente, que entran o salgan con droga. Derribar no se puede, Carlos. Justamente estamos en la ley que está ahorita trabajando Fuerzas Armadas en las mesas técnicas en la Asamblea. Esa ley no permite el derribo de aeronaves. ¿Cree que deberíamos llegar a eso? Aviones de combate, por ejemplo, nuestros o helicópteros hacen una señal, la avioneta debe hacer así como diciendo entendí, y si no, boom. Existen otros mecanismos para poder hacer aterrizar una avioneta y hay que tener mucho cuidado porque una equivocación puede ser garrafal. Dado el estado que estamos pasando, ¿es partidario usted de una conscripción obligatoria de 1 año más allá de este reclutamiento voluntario periódico que hay? A ver, si se trata para disciplinar a los jóvenes, creo que más importante es la reconstrucción del núcleo de las familias, el trabajo en crear desde las escuelas el sentimiento patriótico. Usted, igual que yo, debe haber cantado no solo el himno de Ecuador, el de Guayaquil, el de la bandera y el Patria Sagrada, sí. ¿Verdad? A mí me enseñaban a marchar cuando estaba en la escuela. Eso es más importante. Obligatoria. Yo no quiero a alguien que venga obligado. Yo quiero a alguien que venga por vocación a combatir el terrorismo. Espero que no sea la última comparecencia del ministro de Defensa, una entrevista como estas, para compartir con ustedes su visión y comprenderla mejor. Ya podrán por lo menos entender cómo, entre comillas, a pesar de sus antecedentes, ha logrado frente a las Fuerzas Armadas los resultados que el país aplaude. Y supongo que alguna cuota de mérito o de acierto le tocan a él. Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestro invitado que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y, por supuesto, el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera.
Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. El trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador. Bolivariano, los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Mañana tratamos aquí un reto para la seguridad de Guayaquil en especial. La procesión de Cristo de Consuelo debe hacerse o no. Va a estar aquí Monseñor Luis Alberto Cabrera. El martes vamos a analizar lo que pasa en Palo Quemado, Cotopaxi, con la presencia del periodista investigativo que más conoce del tema y viene a denunciar y a mostrar con videos la forma en que los supuestos ambientalistas quieren sabotear un proceso de minería legal. Mientras que sobre minería ilegal, chitos. Hay 700 puntos en el país, 700 de minería ilegal. Buenos Aires solo es el más conocido. Lorena. Le recordamos a nuestro invitado que sus respuestas, por favor, únicamente en términos de sí o no. Número 1. ¿Va a mantener las Fuerzas Armadas el control de las cárceles aunque haya terminado el estado de excepción, sí o no? Sí. Mantener operativa a las Fuerzas Armadas en un 80%, 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Tiene un costo adicional a su presupuesto superior a los $500 millones, sí o no? Sí. El que se hayan emboscado recientemente a una patrulla del ejército en el nororiente ecuatoriano significa que la narcoguerrilla se está infiltrando desde Colombia al Ecuador. Sí. 4. La crisis actual terminó con la histórica distancia, celo o incomprensión que había entre las Fuerzas Armadas y policía. Sí. 5 y última. ¿Aspira usted a seguir en el gobierno si el actual presidente se reelige? ¿Sí o no? Sí. Gracias. Para concluir, señor ministro, ¿coincide usted, porque no ha rebatido ese argumento que yo empleé al principio, de que hay un repunte o un rebote en cuanto a muertes violentas o recrudecimiento de la violencia sin llegar, desde luego, ni de lejos a los niveles en que estaba antes? Carlos, hay que hacer un análisis porque en un conflicto siempre van a haber casualidades. Alguien hace una discriminación entre si las muertes violentas son de abatidos en enfrentamientos con el bloque de seguridad o si no son, o si son ajustes de cuenta por la gran labor que viene haciendo el bloque de seguridad en la incautación de droga. Yo creo que hay que hacer una discriminación de esas cifras. ¿Podrán hacerlo en algún momento para entender qué corresponde a qué y no sobredimensionar este fenómeno que estamos ya viviendo? Es importante hacerlo. Lo esperamos. Y espero que no sea su última comparecencia y que tampoco sea cada 4 meses que lo pueda molestar. Gracias por su tiempo, señor ministro. Gracias a usted, Carlos. Y por su confianza. No era cómodo venir a un programa de esta duración con este enfoque. Quiero concluir destacando que apoyo, respeto y fortalecimiento del nuevo rol de las Fuerzas Armadas es lo que se necesita en este momento histórico. La crítica debe ser para construir mejor lo que ya se está edificando. Y en esa línea,
ustedes me van a encontrar en este programa. No solo respecto a este tema, sino a otros que tratan de tergiversar para un periodo tan corto, en condiciones tan adversas, exigiéndoles en 4 años, exigiéndoles en año y medio, en 15 meses, lo que antes no hicieron en 4 años. Es crucial en este momento no desproporcionar la inconformidad sin dejar de manifestarla. Y mucho más difícil y delicado mantener el justo término hasta dónde se debe llegar en el soporte a una nueva política de Estado y en la crítica a ella para que mejore, no para que se debilite y se detenga. En ese estrecho margen voy a seguir caminando. Lorena. Mañana a las 22 horas trataremos aquí la procesión de Jesús del Gran Poder con el Monseñor Luis Alberto Cabrera. Este tema religioso se convierte también en un importante reto y medición de las condiciones de seguridad en Guayaquil. Hasta entonces y que tengan un excelente inicio de semana. Buenas noches. Ok. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. El trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador.